Mi hermana no me invita a su boda porque soy adoptado, pero mis padres dicen que tengo que ayudarla de todos modos. Me llamo Thalía, tengo 33 años y podría decir que tengo una buena vida, porque la he construido con mis propias manos. Pero para entender por qué te estoy contando esto, hay que retroceder un poco. Desde muy pequeña supe que mi historia con la familia que me crió no iba a ser sencilla. Fui adoptada por Damián y Loreta cuando aún no habían logrado tener hijos. Era evidente, incluso para una niña, que no me adoptaron por quien era, sino por lo que representaba, una solución, un intento desesperado de llenar un hueco. No quiero parecer ingrata. Al contrario. Les agradezco haberme sacado del hogar San Beltrán, donde probablemente habría tenido un destino muy diferente. Pero cuando lo pienso en frío, tampoco fue un cambio tan radical. Durante los primeros años en su casa, las cosas fueron aceptables. Incluso diría que llegué a sentirme querida. No es que la vida fuera perfecta, pero recibía muestras de afecto que me bastaban para sentirme en paz. Todo eso terminó cuando llegó Liora, su hija biológica. No sabría decir exactamente qué día cambió todo, pero sí sé cómo se sintió, como si me hubieran apagado la luz. De pronto me convertí en una figura decorativa, en alguien cuya presencia no incomodaba, pero tampoco importaba. Me quedé observando desde un rincón cómo mis padres se desbordaban en ternura con aquella criatura. Empecé a pensar que quizá yo solo había sido un ensayo, una práctica para lo que realmente deseaban. Y por más cruel que suene, esa sensación no me ha abandonado desde entonces. Liora era una bebé cuando llegó, sí, pero nunca me vio como una hermana. A medida que fue creciendo, su actitud lo dejaba claro, yo no formaba parte de su mundo. Me trataba como si fuera una compañera de piso que había estado demasiado tiempo en su casa. Nunca me permití decirlo en voz alta, pero me dolía profundamente. No por ella, sino porque mis padres permitían que ocurriera. Se desvivían por ella y me ofrecían a mí solo migajas emocionales. No quiero sonar dramática. Pero hay una tristeza particular en crecer sintiendo que estorbas. Que tu existencia es tolerada, no celebrada. Por eso, cuando tenía 17 años, empecé a marcar distancia. A construir barreras emocionales. A pasar más tiempo en la calle, en la biblioteca, con compañeros que apenas conocía. Jamás me sentí del todo parte de esa familia. A veces pensaba que habría sido mejor quedarme en San Beltrán. Por lo menos allí nadie fingía. Hoy vivo en El Rastro, una ciudad costera del norte. Comparto un pequeño piso con mi prometido, Mauro, con quien llevo ya 4 años. Él ha sido un bálsamo en mi vida, atento, cariñoso, paciente. Todo lo que una vez necesité y jamás recibí en casa. Nuestra relación es estable, sólida, honesta. Y eso me ha permitido armar una vida de la que me siento verdaderamente orgullosa. No necesito a mi familia para sentirme completa. Aún así, los veo de vez en cuando. Nos cruzamos en cumpleaños, cenas navideñas, llamadas esporádicas. Nunca más que eso. He aprendido a no esperar nada de ellos. No por rencor, sino por protección. Pero por más que lo intente, el vacío sigue ahí, escondido entre las costillas. Y es precisamente por eso que estoy escribiendo esto ahora, para liberar el nudo que llevo cargando tantos años. Últimamente algo ha cambiado. Liora, sí, la misma hermana que jamás mostró interés alguno en mí, la que me trataba como si no existiera, acaba de comprometerse con un hombre llamado Samuel. Y de repente mi familia ha empezado a acercarse. Damián y Loreta, mis padres adoptivos, me han estado enviando mensajes preguntándome si podría colaborar con los preparativos de la boda. Incluso han insinuado que sería importante que asista, que no sería lo mismo sin mí, que se trata de una ocasión familiar y que, como tal, todos deberíamos estar presentes y unidos para celebrar ese día tan especial con Liora. Yo no sé qué pensar. Por un lado, me resulta surrealista que la misma familia que me hizo sentir invisible ahora me busque con tanta insistencia para ser parte de un evento que aparentemente marca una nueva etapa en sus vidas. Pero por otro lado, también me duele. No puedo evitar sentir que esta repentina inclusión tiene más que ver con apariencias que con un genuino deseo de contar conmigo. Con Liora apenas he tenido conversaciones que vayan más allá de un saludo superficial desde que éramos niñas. Ella nunca me ha tratado como una hermana. Nunca me ha considerado parte de su mundo. Y ahora, de pronto, se supone que debo involucrarme, sonreír en las fotos, fingir que los años de aislamiento, indiferencia y rechazo nunca existieron. Sé que sigo visitando a la familia en algunas fechas señaladas. Lo hago por costumbre, por cortesía, quizá por ese atisbo de esperanza que nunca he podido arrancar del todo de mi corazón. Pero siempre he mantenido cierta distancia, como una forma de protegerme. Porque eso es lo que uno aprende a hacer después de haber sido herido una y otra vez por las mismas personas que se supone debían cuidarte.
Pensar en sumergirme de nuevo en su dinámica, incluso temporalmente, me hace sentir vulnerable. No quiero volver a sentirme una extraña en la que se apoya todo el peso de una familia que nunca quiso reconocerla como tal. Y sin embargo, no puedo negar que hay una parte de mí que se pregunta si tal vez esta es su manera de tender un puente. Una forma imperfecta, torpe incluso, de intentar enmendar algo. Quizá ni siquiera son del todo conscientes del daño que me causaron. Tal vez están intentando cambiar sin saber cómo. Y si ese es el caso, ¿no debería darles una oportunidad? ¿No he querido durante toda mi vida sentirme incluida, querida, valorada? ¿Y si esta fuera la ocasión de cerrar algunas heridas y empezar otras etapas? Hablé de esto con Mauro. Él, como siempre, fue comprensivo. Me dijo que la decisión era mía y que si yo creía que participar en los preparativos podía ayudarme a sanar o a reconectar, lo apoyaría. Que él estaría a mi lado sin importar lo que decidiera. Y aunque eso me dio una paz inmensa, seguía sin saber qué hacer. Después de un cierto periodo de vacilación y reflexión. Después de hablar con Mauro y de leer varias historias en foros sobre relaciones familiares, decidí ayudar. Pensé que no perdía nada con intentarlo. Damián y Loreta se mostraron más atentos de lo que los había visto jamás. Loreta incluso me abrazó cuando acepté colaborar con los preparativos, algo que no recuerdo que haya hecho en años. Fue extraño, sí, pero también reconfortante. Pensé que tal vez, solo tal vez, estaban tratando de compensar todo lo que no habían hecho antes. Y por unos días, todo pareció funcionar. Empecé a ir más a casa de mis padres, a involucrarme en algunos detalles de la boda, incluso tuve un par de charlas más largas con Liora. No puedo negar que eso me hizo sentir bien. Por primera vez, ella parecía verme. Como si de pronto recordara que tenía una hermana, aunque adoptiva, pero hermana al fin. Me preguntaba cosas, buscaba mi opinión. Me sentí incluida. Fue una sensación tan nueva que bajé la guardia por completo. Pero entonces comenzaron las peticiones. Primero cosas pequeñas. Un pago para reservar unas flores que le encantaban. Luego un adelanto para el salón donde se celebraría la ceremonia. Liora era hábil. No exigía el dinero directamente, pero dejaba caer la necesidad de hacer el pago, en ese mismo momento, de lo contrario perderían la fecha, o tendrían que conformarse con un lugar peor. Me aseguró que no era nada grande, que me lo devolvería apenas pasara la boda, que era solo por organización. Quise creerle. Quise pensar que esto también formaba parte de una dinámica nueva, más cercana. Que me pedía ayuda porque, de alguna forma, confiaba en mí. Le hice 2 transferencias, ambas pequeñas, y aunque me sentí incómoda, no lo comenté. Pensé que quizás estaba siendo demasiado susceptible, que debía abrirme a nuevas formas de relación. Pero luego vino la gran solicitud. Un pago sustancial para un paquete fotográfico irrenunciable. Ahí algo dentro de mí se quebró. No tanto por la cantidad, sino por la forma. Porque Liora lo planteó como si yo estuviera obligada, como si fuera lo mínimo que podía hacer tras todo lo que habían hecho por mí. Y ahí entendí. Entendí que nada había cambiado, que seguían viéndome como una figura secundaria, útil en momentos de necesidad, descartable el resto del tiempo. Quise llorar, pero no pude. Solo sentí rabia. No tanto por el dinero, que también duele, sino por haber sido ingenua. Por haber creído, una vez más, que quizás había un lugar para mí en esa familia. Ahora lo sé, lo único que hice fue pagar mi propio desengaño. Le dije que sí sin pensarlo demasiado. Liora me había pedido un adelanto, una cantidad considerable para unos pagos de última hora. Según ella, Mauro no podía cubrirlos y los padres no estaban ya en condiciones de asumir más. Me aseguró que era solo cuestión de días, que me lo devolvería pronto. Tú eres mi hermana, me dijo con una sonrisa encantadora que, aunque no del todo nueva, parecía genuina. Eres parte de esto. En ese momento no me detuve a analizarlo. El dinero, sinceramente, no me suponía un problema. Había trabajado duro y con disciplina. Me había construido un pequeño refugio económico que me permitía ayudar sin que me doliera demasiado. Pero más allá del aspecto financiero, había algo más profundo en juego. Lo admito, aunque me cueste, quería sentirme parte de algo. Quería pertenecer. Durante semanas me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Cada vez que una sombra de duda cruzaba mi mente, Liora encontraba la forma de disiparla. Me hablaba con una dulzura nueva, me hacía sentir especial, importante incluso. Por primera vez, no era la hija adoptiva tolerada por compromiso, sino la hermana mayor que ayudaba a preparar el día más importante de su hermana pequeña. Y eso tenía un valor incalculable para mí. Así que hice los pagos. Y no fueron pocos.
La floristería, el catering, parte de la música, algunos arreglos del local. Ella decía que todo era temporal, que luego me lo devolvería con creces. Y yo, aún escéptica, aún con ese pequeño nudo de sospecha en el estómago, me lo creí. No del todo, pero lo suficiente como para no detenerme. Hasta que una tarde antes del ensayo general, Liora me llamó a solas. Recuerdo perfectamente ese momento. El sol bajaba por las persianas del salón, el aire estaba cargado de un silencio extraño, como si algo se preparara para caer. Liora estaba de pie elegante e impoluta con ese brillo frío en los ojos que ahora, en retrospectiva, debí haber reconocido. Me dijo que había decidido que yo no asistiera a la boda. Así. Sin más. No es personal, Talia. Es que hemos decidido hacer algo íntimo, solo con familia de sangre, dijo. Ni siquiera bajó la mirada. Familia de sangre. Esa frase. Me perforó como un cuchillo lento y oxidado. Me quedé sin palabras, sin aire, sin piel. ¿Cómo era posible que después de todo lo que había hecho, me expulsara así, sin siquiera pestañear? Me tomó unos segundos largos, eternos, entender que lo decía en serio. No era una broma, no era una prueba. Era una decisión real, fría y calculada. Lo había planeado. Me había usado, me había exprimido y ahora, con la ceremonia cerca, ya no me necesitaba. No discutí. No le grité. No le lloré. Me levanté, recogí mis cosas y salí por la puerta sin volver la cabeza. No avisé a Damián ni a Loretta. No quise ver sus caras. Me encerré en casa durante días. La rabia era una bestia desatada en mi pecho, pero no era solo contra ellos. Era, en buena parte, contra mí misma. ¿Cómo había sido tan ingenua? ¿Cómo no vi venir lo que ahora era tan evidente? Tenía que hacer algo. No podía permitir que esto quedara así. Después de respirar profundo, de volver a mí misma, de recordar que ya no era una niña necesitada de afecto ajeno, ejecuté mi decisión con frialdad quirúrgica. Me senté frente al ordenador y comencé a cancelar todo lo que estaba a mi nombre. Los contratos, los depósitos, los pagos programados. Algunos proveedores eran inflexibles y perdí parte del dinero, pero no me importó. Era el precio que estaba dispuesta a pagar para demostrarles que no soy un objeto de usar y tirar. El caos no tardó en desatarse. Según supe más tarde porque, por supuesto, no me lo contaron directamente, la boda empezó a desmoronarse como un castillo de naipes mal montado. El florista los dejó plantados. El catering exigía un pago completo e inmediato. La música canceló por falta de confirmación. Tuvieron que rehacer todo en menos de 48 horas. Y a un coste mucho más alto del que yo había asumido. Liora entró en pánico. Acudió a un préstamo rápido, uno de esos de interés miserablemente abusivo. Mauro, desesperado, intentó recomponer lo que pudo, pero todo resultó ser una versión empobrecida y atropellada de la boda perfecta que habíamos ideado juntas. La boda se celebró, sí. Pero fue un desastre. Una especie de parodia de lo que podría haber sido. Lo supe porque el teléfono no dejó de sonar al día siguiente. Primero fue Loretta. Luego Damián. Mensajes, llamadas, incluso correos electrónicos. Ninguno con disculpas. Ninguno con un lo sentimos o un nos equivocamos contigo. No. Me llamaban para pedirme ayuda. Ayuda después de haberme echado. Según parece, Liora está ahora ahogada en deudas. El préstamo la está devorando. Y mis padres están preocupados, temen que ella se hunda. Me dijeron que todo fue un malentendido, que Liora no quiso excluirme realmente, que estaba confundida, estresada. Pero yo ya no estoy para cuentos. Ya no tengo espacio para sus explicaciones tardías ni para sus versiones edulcoradas. Me usaron, me despreciaron y ahora me necesitan. Pero esta vez no voy a estar ahí. No por despecho. No por venganza. Sino porque por fin entendí algo, no tengo que seguir mendigando amor donde solo hay conveniencia. Ellos eligieron un camino. Yo elegí otro. Y el mío, puede que no esté lleno de aplausos ni de flores, pero es un camino honesto. Uno donde no tengo que suplicar por un lugar en una mesa que nunca fue mía. Uno donde sé quién soy, lo que valgo y hasta donde estoy dispuesta a llegar para protegerme. Hasta aquí llega esta parte. Pero no es el final. Tengo algo más en marcha. Y esta vez no se trata de ellos. Se trata de mí. Sí, al final Liora se casó. Contra todo pronóstico. Con una ceremonia hecha a toda prisa, rodeada de arreglos improvisados y flores marchitas. Se casó, y supongo que eso es lo único que le importaba.
No el cómo, ni con quién, ni a qué precio. Y hablando de precio, ahora está sepultada bajo una montaña de deudas. Por eso Damián y Loretta no han dejado de llamarme. 1, 2, 3 veces al día. Siempre con el mismo tono lastimero, con la misma estrategia, intentar hacerme sentir culpable. Dicen que como hermana mayor tengo la responsabilidad de cuidarla. Me repiten esas palabras con la convicción de quien nunca ha cuidado de ti. ¿Responsabilidad? ¿Dónde estaba esa responsabilidad el día de la boda? Ah, claro. No fui invitada porque no soy de sangre. Y ahora, de repente, sí esperan de mí el rol de hermana protectora. Se atrevieron incluso a decirme que debería ser la más madura, que debía dejar el pasado atrás. Me reí. Me reí con esa risa amarga que no nace de la alegría, sino de la incredulidad. Les dije que ya no era su felpudo, que no podían pisotearme a su antojo y luego pedirme que sonriera. Les dejé algo claro: si tanto les importa el linaje, si tan importante es la sangre, que busquen ayuda en su preciada familia biológica. Y colgué. Sin lágrimas. Sin culpa. Solo con la certeza de que esta vez había defendido mi lugar. Durante años fui el fantasma de la familia, el borrador que solo se usa cuando hace falta. Pero ya no. Ahora Liora tiene que enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, y Damián y Loretta con ella. No me interesa más. No soy su solución mágica. No soy su plan de respaldo. Y en medio de todo esto, por primera vez en mucho tiempo, he encontrado un poco de paz. Estoy construyendo algo real con Mauro, aunque tengamos que silenciar el teléfono cada noche. Para eso existe el botón de bloquear, ¿no? Pensé que esta historia había terminado. Pensé que podía cerrar esta etapa y seguir adelante. Pero no. Liora no había dicho su última palabra. Hace unos días, cuando ya creía haber sellado este capítulo, Liora decidió llevar su mezquindad a otro nivel. Supongo que no soportó que me alejara sin más, que no suplicara, que no regresara corriendo como ella esperaba. Entonces hizo lo impensable, intentó sabotear mi relación con Mauro. Una venganza tan torpe como patética. Le mandó un mensaje a Mauro. Un mensaje largo, lleno de supuesta compasión, en el que afirmaba haberme visto engañándolo la noche anterior. Adjuntó unas fotos borrosas, evidentemente manipuladas, de una mujer que se parecía vagamente a mí. Y remató diciendo que lamentaba que su hermana, yo, fuera tan desleal y que sentía vergüenza de tenerme en su familia. La versión que tejió era digna de un guión de telenovela barata. Lo más irónico es que la noche en cuestión yo estaba en casa con Mauro, viendo películas y comiendo palomitas bajo una manta. No salimos, no hablamos con nadie, no hicimos nada remotamente sospechoso. Así que cuando él me mostró el mensaje, solo pudimos mirarnos y reír. Reírnos de lo bajo que Liora había caído. Reírnos de su desesperación por hacerme daño. Pero tras esa risa, había algo más. Una furia que crecía despacio. No porque creyera las mentiras, porque no lo hizo, sino porque ella había intentado destruir lo único verdadero que he conseguido en años. Y eso, no se lo iba a perdonar. Verán, durante los días previos a su boda, cuando aún pensaba que nuestra relación podía salvarse, vi algo. Algo que me guardé. Vi a Liora besando a otro hombre. No a su ahora esposo. No a Oscar, ese pobre iluso que dijo sí, acepto sin saber nada. Era otro. Un desconocido. Tenían las manos entrelazadas y los labios enredados. Y yo, por puro instinto, tomé una foto. No para chantajearla. No para arruinarle la boda. Sino porque algo en mí, algo muy antiguo, me dijo que guardara esa imagen. En su momento decidí no decir nada. Pensé que no era asunto mío. Pensé que por una vez debía respetar sus elecciones, aunque me dolieran. Pero ahora, después de lo que intentó hacerle a Mauro, ya no sentí ninguna obligación de protegerla. Así que busqué el contacto de Oscar. Le envié las fotos. Le conté todo. Lo que vi. Lo que intentó hacer conmigo. Le dije que merecía saber con quién se había casado. No pasaron ni 24 horas. Me enteré por un mensaje de una prima lejana, una de las pocas que aún me escribe. Oscar echó a Liora de casa. Presentó papeles. No sé si de divorcio o de anulación, pero eso ya da igual. El matrimonio está muerto antes de cumplir una semana. ¿Y saben qué siento? Nada. No me alegra, ni me duele. Solo lo veo como el final inevitable de una mentira demasiado grande para sostenerse. Y si alguien tiene que cargar con las consecuencias, que sea quien eligió mentir. Yo ya he cargado con demasiadas culpas que no me correspondían. Ahora sí, quizás, esta historia se ha terminado.
Quizás. Porque con Liora nunca se sabe. No es que me enorgullezca de lo que hice. No voy por la vida celebrando venganzas, ni me levanto por las mañanas pensando en cómo arruinarle el día a nadie. Pero cuando alguien insiste en hacerte daño, incluso después de que tú te apartaste en silencio y sin rencor, hay un punto en el que simplemente dices, basta. Y Liora cruzó ese punto hace mucho. Ella fue quien encendió el fuego, yo solo me aseguré de que ardiera todo. Así que ahora, con su reputación por los suelos, sin esposo, sin dinero, y sin nadie que la respalde, ha intentado volver al redil. Primero tocó la puerta de Damián y Loretta, convencida de que todavía podía contar con ellos. Pero por primera vez en la historia de esta familia, mis padres adoptivos usaron el sentido común. No tardaron ni un par de días en rechazarla. Lo que pasa es que después de todo lo que Liora ha hecho, y especialmente después del escándalo de su boda fallida y el intento de sabotear mi relación con Mauro, Damián y Loretta se dieron cuenta de algo que yo ya sabía desde hace años, que criarla como la joya de la corona solo creó un monstruo. Ahora que su vida está en ruinas y su cuenta bancaria en números rojos, ¿quién creen que cargaría con eso? Exacto. Ellos. Porque Liora, en sus casi 30 años, jamás ha trabajado un solo día de su vida. Jamás se ha ganado el pan ni ha manejado un presupuesto. Siempre tuvo a alguien que le resolviera todo. Pero esta vez no. Esta vez no había red que la sostuviera. Y ahí está ahora. No sé exactamente dónde ni me interesa. Según lo último que supe, se quedó a vivir con una antigua compañera de universidad, alguien que claramente no conoce el desastre que es convivir con Liora. O quizás sí, y está atrapada por lástima. En cualquier caso, no es mi problema. Que disfruten la tormenta que se les viene. Yo ya pagué suficientes años por errores que no eran míos. Ahora bien, si pensaban que esta historia había llegado a su desenlace, si creían que con Liora repudiada por todos la saga se cerraba, les tengo noticias, no conocen a mi hermana. Porque claro, después de que Peter la echara de la casa, después de que mis padres le cerraran la puerta en la cara, ¿adivinen qué hizo? Decidió demandar. Sí, demandar. Y no a mí, no. Esta vez le tocó a Damián y a Loretta. La razón, si se le puede llamar así, es que según ella, como hija biológica, mis padres tenían la obligación moral y financiera de pagar mi boda por completo. Tal cual. Como si tener un útero en común con Loretta le diera derecho automático a una ceremonia de revista de lujo. Pero hay más. Liora asegura que mis padres la forzaron emocionalmente a endeudarse porque habían puesto expectativas muy altas sobre su boda. Y que por lo tanto ellos son responsables de su situación actual. Vamos, como si alguien la hubiera amarrado a una silla y obligado a firmar préstamos para banquetes de 6 platos y decoración importada desde Italia. La demanda llegó a oídos de Mauro, y no nos pudimos contener. Nos sentamos en el sofá, abrimos una botella de vino y leímos en voz alta cada línea del documento, llorando de la risa. Porque no es solo absurda, es grotescamente ridícula. Me hubiera encantado ser una mosca en la sala cuando el juez leyó por primera vez esa denuncia. Imagino que habrá pensado que era una broma, un sketch de televisión mal escrito. Y como si eso no fuera suficiente, en el mismo documento, Liora sugirió, no con palabras directas, pero se entiende perfectamente, que mis padres deberían reconsiderar ciertas decisiones patrimoniales para que todo sea más justo. En otras palabras, que me saquen del testamento y le den a ella todo lo que quede. ¿Saben qué es lo más triste de eso? Que ya ni siquiera me indigna. No me importa lo que quede o no de esta familia. Lo que tengo lo tengo porque lo he construido con mis propias manos. Mauro y yo estamos preparando nuestra boda, una que sí vamos a pagar nosotros, y la estamos diseñando como algo íntimo, bonito, lleno de gente que nos quiere. Nada de excentricidades. Nada de apariencias. Nada de dramas. Así que mientras Liora patalea por lo que cree que le corresponde, yo sigo viviendo. Y eso, al final del día, es la diferencia más grande entre ella y yo construí mi paz, y ella sigue creyendo que puede comprar la suya, con dinero ajeno. Algunos me han preguntado cómo terminó la demanda. Bueno, como tenía que terminar, en nada. El juez la rechazó en la primera audiencia por carecer de todo sentido jurídico. El abogado de mis padres, que para variar, esta vez sí se pusieron las pilas, se encargó de exponer todas las inconsistencias del caso. No hubo apelación. Ni siquiera intentaron seguir. Y ahora Liora se ha convertido en un eco. Alguien de quien se habla en pasado. ¿Supiste lo que hizo Liora?, preguntan algunas conocidas de Loretta en el supermercado. Qué pena, dicen otras. Era tan bonita, tan lista. Pero a nadie le importa ya. A mí tampoco. Desde aquí, desde esta pequeña burbuja que Mauro y yo hemos creado con esfuerzo y cariño,
Miro hacia atrás y me doy cuenta de todo lo que dejé atrás. El drama, el resentimiento, la manipulación constante. Y agradezco. Agradezco haber dicho basta. Agradezco haberme elegido. Y agradezco también que ya nadie pueda usar mi amor como moneda de cambio para resolver sus desastres. Liora quiso jugar a la víctima. Pero terminó siendo víctima de su propio juego. Y yo sigo adelante.